Han pasado 32 minutos exactamente de las 8 de la noche aquí en la ciudad de La Plata. Una noche que está bastante nublado. Nublosa no existe, no. Es una nueva palabra que acabo de inventar. Y me parece que no quiero... ¿Qué quería decir? Nublado y con niebla. Con niebla. Bueno, está. Nublosa, una nueva palabra. Sí. Y 11 grados hace, viste que no hace mucho frío. Todavía está como ahí que se quiere, que el por viento la humedad. Claro. Por la humedad. Y esto de los vientos del norte que traen más calor y todas esas cosas. Ay, ¿cómo sabes? Sí, porque Juan nos enseña un montón. Sí, la verdad que si yo Juan está ya en la base. En la base Marambio, sí. ¿No quiere salir? No me contestó, por eso me di cuenta que sigue allá en la base. Lo que me gusta de este clima, porque gracias a Juan lo aprendí, es que las plantas reciben este agua, ¿no? Y que ayuda un montón al clima tan seco que veníamos teniendo. No hay grandes lluvias, por suerte, o por ahora, pero bueno, se espera lluvias para el fin de semana. A partir del viernes empiezan las lluvias. Pasalas para el sábado mejor, que tenemos... Paso para el sábado, que tenés que ir a la Repu. Tenemos Transmi especial. Ya son las 20:34 minutos. Ya la tenemos en comunicación a ella, a Micaela Madero La Rosa, bien dicho. Es profesora de historia, es investigadora del programa de investigaciones sobre historia agraria y es integrante, ahí se dice bien, del Observatorio de Tierras de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Este observatorio que nosotros le venimos siguiendo los pasos al Observatorio de Tierra porque es un instrumento que surge justamente en el marco del debate reciente que abre el gobierno, ¿no? El gobierno viene con una serie de baterías de leyes que arrancaron ya y que tienen que ver con esta flexibilización ambiental que nosotros lo venimos remarcando. Entre la que más repercusión tuvo fue la ley de glaciares, ¿no? Que finalmente las modificaciones salieron, y ahora estamos con esta situación de la ley de protección del dominio nacional sobre la propiedad privada, ¿no? Esta ley de tierras, conocida por todos y todas, que viene a modificar, sí, de alguna forma, viene a abrir el debate en estos espacios, pero en realidad viene a sentenciarnos a perder lo que es la soberanía territorial, de alguna forma, ¿no? Por eso estamos con ella para charlar sobre esto, para que nos cuente un poco respecto de este Observatorio de Tierras. Hola Micaela, María Marta y Lorena. Ante todo, muchísimas gracias por estar ahí con nosotras en esta tarde-noche. Bueno, este observatorio, yo más o menos leía y explicaba esto muy básico. Vos formás parte del observatorio y ustedes vienen haciendo un trabajo que la verdad es que es para agradecerles, porque están poniendo en difusión y están visibilizando una situación que por ahí pasa desapercibida para muchos argentinos, que es en manos de quién están las tierras argentinas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a las dos ahí en la mesa. Bueno, sí, venimos trabajando con el observatorio desde agosto del año pasado, que hicimos el pedido de información pública y nos brindaron estos datos desde el gobierno, que nosotros después, más adelante, cuando se volvió a insistir con la modificación a la ley de tierras, tomamos la decisión en diciembre de 2025 de elaborar este mapa, justamente para lograr un poco esto que decías vos recién, que estos datos que nos brindan sean más fáciles de comprender, que puedan llegar a más personas. Por eso, bueno, en este mapa lo que hicimos fue, departamento por departamento, indicar qué grado de extranjerización tienen. Porque la ley de tierras que vos mencionabas recién, del año 2011, lo que hizo fue poner un límite a la cantidad de capitales extranjeros que podía tener a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel departamental también. Esto quiere decir que ninguno de los departamentos del país puede superar el 15% en su extranjerización. Y cuando recibimos los datos, estos indicaban que hay 36 departamentos a lo largo de todo nuestro territorio nacional que superan el 15%. Nosotros entendemos que esta situación que plasmamos de estos 36 departamentos corresponde a una situación previa al 2011 y que de no haberse sancionado la ley en ese año se hubiera seguido agravando. El problema es qué pasa hoy, qué sucede si se levantan estas restricciones. También, dos cuestiones más. No estamos hablando de
personas físicas que vienen a sentarse, a trabajar en nuestro territorio, como lo hacían los extranjeros en el siglo anterior, sino que estamos hablando de grandes capitales extranjeros, de empresas, de grandes magnates. Bueno, se está circulando el nombre de Peter Thiel, de Elon Musk, hace varios meses. No son solo ellos, son otros más, pero también con esa espalda económica, y estamos hablando entonces de millones de hectáreas de nuestro territorio. Claro, yo pensaba, ¿no? Se junta esta posibilidad de una reforma de la ley más el RIGI. Entonces es el combo perfecto para tentar, al menos para tentar, porque también hay una realidad. Desde que se proyectó y se instaló el RIGI, no hubo grandes inversiones, o al menos a nosotros no nos blanquean tampoco, ¿no? Porque daría el debate. Ahora, una pregunta. Este tema de las tierras en la Argentina, aprovechando que vos sos profe de historia, viene constantemente, es cíclico la discusión. Sí, bueno, en los años 90 es en donde nosotros creemos que se agravó mayormente esta problemática, y luego después en los primeros años de los 2000 también. Por eso la ley del 2011 vino a actuar sobre un problema que estaba quedando en evidencia. Claro, ya existía ese problema, por eso el detalle de lo que explicabas al principio, ¿no? Ese 15% que en algunos lugares, departamentos, se supera. Ahora, desde mi mirada, lo más preocupante es esas inversiones extranjeras que vienen a comprar las tierras acá. Van a desplazar, por ejemplo, cultivos que en el interior de la Argentina se vienen realizando, y además van a utilizar la tierra. Si bien el RIGI está funcionando y no ha generado grandes atracciones ni grandes inversiones, vienen con una idea de lo que es, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Y esas tierras que necesitan, digamos, esa inteligencia artificial para que funcione necesita también, digamos, espacios, ¿no? De tierra, espacios de agua, de aire, que es como que son ideales acá en la Argentina, ¿no? Entonces, también, ¿qué contaminación nos viene a quedar a nosotros, ¿no? Con esta extranjerización, más allá de la pérdida de soberanía nacional. Sí, sin dudas. Y te sumo, no solo desplazaría, como bien vos dijiste, cultivos de criollos, sino que también a sus productores. Hay mucha tensión, está aumentando la conflictividad con las comunidades originarias o con los pequeños y medianos productores de distintas zonas del país, que a la llegada de estos grandes capitales extranjeros, lo que sucede es que pretenden comprar, adquirir un montón de tierra, un montón de hectáreas, y eso lo que provoca es que se eleva el precio de la tierra. Entonces ya es muy complejo para los pequeños y medianos productores sostener la reproducción de sus campos. Sí. En algunos territorios, hoy justo aprovecho y les comento que publicamos el 5º informe del observatorio, ampliando y poniendo el foco en cada uno de los territorios del país. Este particularmente trata sobre las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y allí lo que estamos viendo es un problema justamente de este tipo. Por un lado, con grandes empresas que se dedican al cultivo del arroz, en el caso de Entre Ríos, y un poco Corrientes también, y en Misiones está preocupando el monocultivo del pino por una empresa de capitales chilenos, Arauco. Sí, además con los problemas que hemos tenido en los últimos incendios, ¿no? Con la plantación de pinos, que sabemos que es una especie que no es autóctona, que es invasora, y que son justamente esas características que tiene, que de alguna forma no es que se incendia más rápido, pero bueno, tiene más facilidad por las características a que sean los incendios de la magnitud que hemos tenido y hemos visualizado. Y pensaba también en si ustedes han tenido participación o han podido tener contacto con los senadores, ¿no? Que son los que van a decidir finalmente si esto sale o no sale. Sabemos que hubo un primer intento que no se pudo hace un par de semanas, pero ahora se viene otro en agosto. Entonces, a ver si ustedes fueron convocados, si pudieron, si bien no de audiencia pública, pero si ustedes pudieron acercar la información, hablar con alguien que está en el Senado hoy. Sí, nosotros fuimos invitados a exponer en las reuniones informativas de comisión, estuvimos presentes.
Sí, a veces pasó que los senadores, sobre todo los oficialistas, se levantaban y se iban, no querían escucharnos, pero sí nos encargamos de hacerles llegar mails, muchos mails a cada uno de ellos, contándoles de la problemática y también poniéndolos en conocimiento, porque a veces no saben concretamente de qué se trata, y nosotros, como teníamos los datos y nos encargamos de ir haciendo el análisis, esa información obviamente que ayuda aún más a tomar una decisión con responsabilidad. Claro. Mencionamos la cuestión de la soberanía, y eso también es bien importante. Para nosotros es clave porque la ley de extranjerización de tierras, como la llamamos nosotros, deroga un decreto del año 1944 que establece que ningún extranjero puede poseer tierras en zonas de frontera, que esas tierras deben ser para los ciudadanos argentinos comprometidos con este sentir nacional y con la defensa del territorio. Bueno, si la ley se aprueba, los capitales extranjeros podrían adquirir tierras en zonas de frontera, y ahí el Estado pierde capacidad para controlar cualquier tipo de negocio que sabemos que son buscadas estas zonas justamente por el narcotráfico, la trata de personas, la venta de armas. Así que el problema es complejo, tiene varias aristas, y es bien importante ir llevando claridad en la medida de lo posible. Y es interesante también cómo los medios hegemónicos esta información no la divulgan, si bien están hablando de la posibilidad de la votación de esta ley, de la modificación de esta ley, lo marcan desde otro lugar, ¿no? Con otro ángulo, con sí, otro ángulo, con esta idea de la propiedad privada, de que si vos tenés una casa y se te la usurparon, vas a poder sacar a esa gente, cuando antes tenías que esperar 30 años. Bueno, entonces con esa dinámica llegan a los medios, y los medios cómplices también, ¿no? De presentar solamente esta información que seguramente tenga algo que ver con la ley, pero que acá lo central es lo que vos estás explicando y el trabajo que vienen haciendo ustedes. Hoy en día, ¿ustedes tienen el porcentaje de la cantidad de tierras que hay en manos extranjeras en la Argentina? Sí, el territorio que está en manos de propietarios de capitales extranjeros corresponde a 13 millones de hectáreas, que equivale a la extensión de la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Es una provincia bastante grande, sí. Y si no, podemos encontrar estados de ese tamaño como Inglaterra. O sea, tenemos todo el territorio de Inglaterra distribuido, obviamente, a lo largo de todo nuestro espacio, en manos de capitales extranjeras. Esto es muchísimo territorio, sí. Pero es el 5% del total de nuestro territorio. La ley vigente prevé que se puede extranjerizar hasta un 15%. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar los datos, nos hicimos la pregunta que me imagino que se estarán haciendo ustedes: ¿por qué se quiere modificar la ley de tierras si todavía se pueden extranjerizar 26 millones de hectáreas más? Si no le cambiamos ni una coma, podemos seguir extranjerizando, y es 3 veces Inglaterra lo que podríamos tener en manos extranjeras. Claro. Bueno, la respuesta que encontramos al hacer el mapa, al construirlo, porque como les comenté antes, no señalamos solamente la tierra que está en manos de capitales extranjeros, sino también que marcamos allí, señalamos dónde están nuestras reservas de agua dulce, dónde están los proyectos mineros activos o en proyección, o sea, las zonas donde se encuentran minerales bien estratégicos en este momento. Señalamos también a los parques nacionales, que son estas herramientas que tenemos para cuidar la biodiversidad distribuida en nuestro espacio nacional, y nos dimos cuenta de que esos bienes naturales que les mencioné recién se encuentran en los departamentos que ya están altamente extranjerizados. Entonces, no se podrían esos territorios seguir extranjerizándose porque la ley les pone un tope. Bueno, claro, ahí hay como una venta encubierta. Claro, y hay un arreglo político encubierto, ¿no? Que la ley está hecha para determinadas provincias también, ¿no? Hay determinadas provincias que ya tienen el límite, el cupo cubierto, y quieren seguir vendiendo, porque además sabemos cuáles son las provincias que hoy en día tienen esos bienes comunes naturales, ¿no? Y que quieren seguir explotándolos. Entonces, hay toda una trama política de acuerdos que nos están pasando por
por arriba, obviamente, y que si nosotros no hacemos una difusión, no hacemos un compromiso de explicar esto como lo está explicando Micaela, va a ser muy difícil después, cuando ya esté la ley entre nosotros, va a pasar un par de años y nos vamos a enterar que la extranjerización está sumamente instalada en nuestro país ya, y que es muy difícil también después volver atrás con esas cosas, ¿no? Sí, más aún, te digo. Nosotros pudimos tener estos datos gracias a que existe un registro nacional de tierras, y si la ley avanza, ya no va a existir más ese registro. O sea, ni siquiera nos vamos a enterar quiénes son los dueños de nuestro territorio. Sí. La opinión pública, ¿pudieron chequear cómo viene respondiendo a esto? Sí, la verdad es que estamos teniendo muchísimas consultas, no solo de medios de todas las provincias, sino también de personas físicas de a pie, en redes, muchas más visitas en nuestra web, que es observatoriotierras.ar, ahí se pueden entrar a ver el mapa. Y bueno, ayer mirábamos unas encuestas de Córdoba que decían que el 70% de las personas están en desacuerdo con que el territorio se siga extranjerizando. O sea, entendemos que no solo la gente está tomando posición, sino que está teniendo conocimiento del tema, que eso también es muy importante. Sí, creo que la ley de glaciares y cómo se dio todo fue un antes y un después para que también tomen nota, no el gobierno, porque ya sabemos que no lo hace, pero sí quienes en teoría representan a cada provincia, los intereses de cada provincia, tanto en diputados como en el Senado. Creo que ahí es donde se puede llegar a lograr al menos una discusión real, sentarse a dialogar. Sí, exactamente. Nosotros fuimos conversando también con distintos dirigentes de todo el país. Hoy conocí un testimonio de la provincia de Misiones que incluimos también en este informe que publicamos hoy mismo, de un intendente de esta provincia que nos comentó que necesita comprar unas hectáreas para hacer un parque en su localidad, para que gocen de ese espacio todos los vecinos, y está esperando la autorización de la empresa que es dueña de ese territorio para ver si se lo compra o no se lo compra. Hace 3 años. Sí, no. O sea, tiene un montón. Es como el colmo, Sí, ¿viste? Como... No, sí. Es terrible. A veces hablo por mí, a veces parece que estás en una película de terror tragicómica también, ¿no? De una tragedia terrible, pero a la vez es gracioso hasta pensarlo, que el propio intendente tenga que pedir y esperar la autorización de un privado para esas tierras. Y me quedo también con lo que decías vos respecto de los parques nacionales, ¿no? De que durante muchos años se amplió la protección a espacios, y siempre, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, acá hay un Ministerio de Ambiente, entonces todo el tiempo hay un chequeo. De hecho, ahora hay un incentivo económico para justamente proteger las tierras que por ahí todavía no están declaradas como parques nacionales o espacios en ese sentido, pero se trata de hacer un acompañamiento a quienes son sus dueños, como para en algún momento llegar a un acuerdo, ¿no? Para poder conservar esa biodiversidad. Y a nivel nacional, son hermosos los parques que tenemos y son súper diversos y están totalmente en riesgo, ¿no? Es como que no se logra visualizar, como vos decías, lo extensa y las grandes modificaciones que puede hacer esta ley. No es una ley simple, es una ley muy compleja y que modifica muchísimo la soberanía, el territorio, el futuro, ¿no? Compromete muchísimo el futuro de las próximas generaciones argentinas que habiten este territorio. Así que a mí me parece el trabajo que ustedes hacen es realmente para felicitarlos, que hayan tenido esta iniciativa, ¿no? También que haya surgido esta iniciativa de poder ponerse al servicio, de investigar algo y darlo a conocer, porque no todos están en esta posibilidad de querer hacer este tipo de trabajo para visualizar algo que es real, que está pasando, y que si no tomamos ahora el alerta va a ser muy difícil después, cuando ya esto suceda.
Así que de mi parte, bueno, agradecerte, Mica. La verdad que es un trabajo enorme y también es muy interesante que esto se pueda seguir difundiendo, ¿no? Y que ustedes tengan visibilidad en todos los espacios en la mayor cantidad de espacios posibles, porque es un tema muy interesante. Tienen fecha ya, ¿no? Para lo que es el tratamiento que se va a dar en el Senado, creo que es ahora en agosto. Sí. Sí, es el 6 de agosto, se trata en el Senado, no tenemos el horario todavía confirmado de la sesión, por eso no podemos decir el horario de la movilización, pero sí que va a ser una movilización muy grande. Estamos convocando acá en Cava, pero bueno, desde provincia también movilizamos hacia Cava, y las provincias también, en las plazas de todo el país va a haber movilización. Así que estamos contentos, somos docentes, somos investigadores de la universidad pública y para nosotros no hay recompensa más grande que estar incidiendo en pos del bienestar de las mayorías, que para eso trabajamos. Muchas gracias, Mica. Gracias, Micaela. Un abrazo enorme y muchas gracias. Nos vemos. Micaela Madero, La Rosa, ella integra este equipo que tiene que ver justamente con esta iniciativa de poder recopilar y difundir datos sobre el territorio argentino, ¿no? Alertándonos sobre la concentración y extranjerización de la tierra. Y el 6 de agosto, ¿no? Se va a dar este debate a nivel nacional sobre, no, en realidad no es un debate, digamos, se va a tratar la modificación de la ley de tierras en el Senado de la Nación y están convocando una movilización ellos con un montón de organizaciones ambientales y sociales. Ojalá sea una gran movilización, ojalá vaya mucha gente y ojalá todos y todas nos podamos comprometer y entender que la gravedad de lo que se está por lo que está por suceder realmente es algo que va a modificarse y va a modificar la estructura de nuestro país de acá al futuro. Así que ojalá que todos puedan estar atentos. ¿Hacia dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro. Sacan ese frío, escurro entre tus dedos, tus canciones, tus mitos hoy. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y ver